Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar del caso de los crímenes del Huerto del Francés, un caso español de principios del siglo XX, un lugar de apuestas clandestino, unas partidas en las que el vencedor lo perdía todo. Intrigados, acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, darle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen y ahora sí, comenzamos. Los crímenes del Huerto del Francés. Entre el 4 de agosto de 1900 y el 6 de marzo de 1906, Peñaflor, una pequeña localidad sevillana, se convirtió en el escenario de una serie de asesinatos. Bajo la promesa de una gran oportunidad, los amantes del juego se reunían en un lugar discreto, apartado, lejos de las miradas juiciosas y de los ojos de los envidiosos. Las noches avanzaban con el desamparo de los que habían perdido todo su dinero apostando y la esperanza de los que veían llenarse su bolsillo. Sin embargo, la derrota terminaría por ser una mejor opción. Allí, en el Huerto del Francés, la victoria tenía un amargo sabor de dolor y muerte. Pero empecemos por el principio. El pequeño pueblo sevillano de Peñaflor emergía bajo las faldas de Sierra Morena. Ubicada a unos 74 kilómetros de Sevilla y a tan solo 54 kilómetros de Córdoba, la pequeña población dominaba unos campos fértiles bañados por las aguas del Guadalquivir. Alrededor del año 1900, Peñaflor contaba con unos 3.000 habitantes censados. Casi todos ellos se dedicaban al cultivo de cereales o a la cría de cabras, ovejas, cerdos y caballos. Sin embargo, la aparente paz de la campiña sevillana y cordobesa se veía alterada con relativa frecuencia por actos delictivos. La criminalidad rural estaba al orden del día. Eran habituales las reyertas familiares, las discusiones por los terrenos y las propiedades, situaciones corrientes que terminaban por solucionarse cuando alguien se tomaba la justicia por su propia mano. La violencia de sangre se presentaba como una válvula de escape para las frustraciones de aquellos que tenían una menor capacidad adquisitiva y se adornaba con la defensa de la honra y la demostración de su valor. Tampoco faltaban los ladrones, bandoleros y violadores que demostraban su brutalidad por los caminos, amparados por la oscuridad de la noche. Y por supuesto también había bribones y estafadores que participaban en las ferias buscando primos a los que timar, aprovechándose del gusto por los juegos de azar y las apuestas de los honrados jornaleros. Uno de estos individuos indeseables fue Juan Andrés Aldije, conocido en Peñaflor como el Francés. Parece ser que Juan Andrés había emigrado a la localidad sevillana procedente de Francia unos años antes, debido a unos problemas con la justicia. Juan Andrés Dual, como se llamaba realmente, había sido acusado de quiebra fraudulenta, es decir, se había declarado insolvente cuando en realidad seguía obteniendo beneficios, para no responsabilizarse de las deudas que había contraído. Por ese motivo decidió abandonar su país de origen antes de que se le procesara judicialmente. Así, el Francés cambió su apellido para borrar su rastro y se trasladó a Peñaflor, donde compró un terreno con un pequeño huerto cerrado por una tapia alta de ladrillo. El huerto ocupaba solo 2 fanegas de la tierra, algo más de 1 hectárea, y aunque tenía naranjos, limoneros, granados y olivos, no era suficiente como para vivir de ellos. Nadie sabía muy bien a qué se dedicaba aquel extraño hombre que no parecía recibir ingresos estables de ninguna fuente, al menos legalmente. Sin embargo, nunca parecía tener ningún aprieto económico. Vivía cómodamente en la pequeña casa que presidía su terreno. La construcción, muy sencilla, no tenía ni una sola puerta que mirar hacia el campo, como si no le importase el estado de sus frutales. Por el contrario, la construcción contaba en su fachada con hasta 14 ventanas que dejaban ver la modesta cocina que había en su interior. En aquella extraña vivienda, el Francés organizaba sus conocidas partidas de El Monte, un juego de cartas muy arraigado en la zona y que consistía en apostar contra la banca, el palo o el valor del naipe que iba a descubrirse del mazo. Las partidas nocturnas solían terminar con alguno de los incautos invitados desvalijado, por lo que el Francés no tardó en ganarse una pésima fama en todo el pueblo como un maleante y un estafador. Parece que de estos turbios asuntos no estaba enterada su mujer Eloísa Fernández, a la que nunca reveló sus partidas. Pero no estaba solo. En sus artimañas solía participar como compañero de faenas José Muñoz Lopera, otro vecino de Peñaflor conocido por su capacidad de engaño. José, que tenía en el pueblo el mote de El Mosca Verde o El Manzana, era el socio perfecto para Juan Andrés. Uno organizaba la partida y el otro reclutaba a los posibles jugadores. No obstante, a pesar de su ingenio y de sus estrategias para ganar a cualquier costa, su éxito dependía en muchas ocasiones de la habilidad de los jugadores para descubrir sus trampas, por lo que no siempre podían salirse con la suya. Quizá por este motivo, ambos tuvieron la idea de matar a los jugadores que ganaran la partida y robarles todo el dinero.
No está muy claro quién de los dos propuso la ocurrencia que los convertiría de estafadores a asesinos, aunque en las declaraciones policiales posteriores José Muñoz declararía que fue el francés el verdadero ideólogo de los crímenes. Juan Andrés Aldige presionó con tacto y suspicacia a José Muñoz, convenciéndolo de aquel fructífero negocio, hasta que lo logró. Lo cierto es que el huerto era el lugar ideal para cometer el asalto. Cualquiera que llegase con la cartera llena de billetes sería bien recibido en la casa, como si de un salón de juegos se tratase. Comenzaba la partida, los jugadores poco a poco irían abandonando la mesa conforme fueran perdiendo sus apuestas hasta que solo quedara uno. El último jugador podía perder, con lo que la pareja de estafadores se llevaría todo su dinero, pero si era hábil y lograba vencer a la banca, solo tenían que acompañarlo a la parte trasera y atacarlo sin que nadie pudiera presenciarlo. El plan, que comenzó siendo un ardid con cierto tono irónico, no tardó en fraguarse como un sofisticado procedimiento que poco a poco iba perfeccionándose. José Muñoz emplearía su maestría en las distancias cortas y su arte en las relaciones sociales para buscar posibles víctimas e invitarlas a su trampa mortal. Para evitar llamar demasiado la atención, José se trasladaría a otros pueblos, participando en verbenas, asistiendo a fiestas y conociendo a gente. Les hablaría de aquellas partidas de monte en el huerto de Peñaflor con pasión y astucia. Les engatusaba, les emocionaba y, por último, la guinda del pastel. Les confesaba que podrían ganar más de 50.000 pesetas. Una cifra más que suculenta, sobre todo teniendo en cuenta que el salario medio de los jornaleros a principios del siglo XX se encontraba en torno a las 2,50 pesetas por día. En una de sus partidas clandestinas, cualquiera de ellos podría obtener el sueldo de 50 años. Todo ello desde la confidencialidad y la confianza que requería una situación como aquella. La prudencia y el secreto eran lo más importante, no solo para la salvaguarda del francés y José Muñoz, sino también para la de sus supuestos compañeros de partida. Al fin y al cabo, a nadie le interesaba que se supiera que podía salir de esa casa con semejante suma en efectivo. Era cuestión de seguridad. El huerto del francés se encontraba muy cerca de la estación de ferrocarril de Peñaflor, por lo que José Muñoz ofrecía a los invitados el acceso prudencial y la huida perfecta. Así, con todo previsto, la pareja de buitres comenzó su cacería. José Muñoz se desplazó hacia el pequeño pueblo de Lopera, en Jaén, un lugar lejano donde nadie podría identificarlo con facilidad. Allí captó a José López Almela, quien quedó conmocionado por los cantos de sirena que José Muñoz susurraba. Sería su primera víctima. El 4 de agosto de 1900, José López Almela salió de su casa con la excusa de que se dirigía a Córdoba a hacer unas compras, una tapadera razonable, pero en realidad esa noche se dirigió al huerto del francés en Peñaflor. Pasados unos días, los familiares de José comenzaron a alarmarse, recurrieron a la policía, preguntaron en los hospitales, escribieron a familiares y conocidos, pero nadie sabía dónde se encontraba. Para muchos, la desaparición de José López Almela no era tan asombrosa. Era conocido por su efervescencia con las mujeres y por su carácter enamoradizo, así que la policía consideró su ausencia como voluntaria. No obstante, el tiempo corría en su contra y pasados unos meses los agentes no tenían ni una sola prueba de su paradero. Era como si aquel hombre se lo hubiera tragado la tierra. El plan de Juan Andrés Aldige y José Muñoz fue todo un éxito, por lo que no tardaron en repetirlo. Dejaron pasar un tiempo prudencial y cuando lo estimaron oportuno, se pusieron de nuevo en marcha. Esta vez José Muñoz acompañó al madrileño Mariano Benito Burgos al huerto del francés, donde también alcanzaría una muerte traumática. Mariano Benito y José López Almela corrieron la misma suerte. Puede que ganasen la partida, pero con su victoria sellaron también su destino. Seguramente tras recoger su premio, ambos serían convencidos de que no era seguro salir por la puerta principal de la casa, de que probablemente otro de los jugadores que había perdido les estaría esperando con ánimo de revancha. El miedo a una puñalada malintencionada llevó a aquellos hombres a confiar en el francés y en José Muñoz, quienes les presentarían la parte trasera del huerto como la vía de escape más inteligente. Recorridos unos metros, junto a una pequeña noria, los compinches lanzaban una señal para preparar su ataque. Según declaraciones posteriores, el francés pronunciaba con una voz contundente: «Ten cuidado, Pepe, de que este señor no tropiece con la cañería», a lo que José Muñoz lo repetía dirigiéndose a su víctima. Cuando su invitado incauto agachaba la cabeza para esquivar la tubería elevada de la noria, el francés aprovechaba para agredirlo con algún objeto contundente. Una vez en el suelo, los asesinos solo tenían que rematar a su víctima golpeándola con un mazo colocado estratégicamente en aquel lugar. Después desvalijaban los cuerpos repartiéndose a partes iguales el dinero y las joyas que llevaban, los desnudaban y quemaban sus ropas. Trasladaron los cuerpos con una camilla improvisada al otro extremo del huerto,
huerto, donde el francés ya había preparado una fosa. Ahí les enterraron cubriéndoles previamente con una capa de cal viva. Ese fue el modus operandi que emplearon con otros 4 hombres más. La tercera de sus víctimas, Enrique Ferno Cantalapiedra, fue quizás la más paradigmática de todas las que sucumbieron a sus artificios. Se desconoce su lugar de procedencia, aunque resulta reconocible por un dato en particular. Se presentó a la partida de monte en el huerto del francés con tan solo 270 pesetas. El hecho de que fuera invitado con una suma ridícula para las cifras que manejaban Juan Andrés Aldige y José Muñoz resulta sorprendente, aunque algo igual de importante fue que Enrique le confesó a su mujer antes de abandonar su casa que había sido citado para jugar a una partida en Peñaflor con el Mosca Verde. Era un hilo con el que se podía desenredar la misteriosa maraña de su desaparición. Después de unos días sin noticias de Enrique, su esposa no dudó en ponerse en contacto con José Muñoz, que tuvo que contener la calma ante tal imprevisto. José Muñoz decidió no responder a la carta de la esposa de Enrique, pero había cometido un error que se prometió a sí mismo que no volvería a repetir. Sin embargo, lejos de detener su cadena de asesinatos, continuó colaborando con el francés, siendo más preciso a la hora de seleccionar futuros candidatos y procurando no concretar el lugar exacto de juego hasta estar seguro de ello. Así procuró alejarse del área de Peñaflor, acudiendo primero a Jaén, donde captó a su cuarta víctima, Federico Llamas de la Torre, y después a Priego, Córdoba, donde invitó a la partida mortal a Félix Bonilla Padilla. Todo iba de perlas para los dos estafadores que se habían convertido en auténticos asesinos en serie. Las desapariciones en aquellos pueblos de Andalucía daban mucho de qué hablar, creando rumores entre las poblaciones de alrededor, pero la aleatoriedad y la prudencia de sus acciones llevaron a Juan Andrés Aldige y a José Muñoz a creerse imbatibles. Al menos hasta que desapareció su sexta víctima, Miguel Rejano, de Posadas, en Córdoba. El 15 de noviembre de 1904 llegó un telegrama a la fragua de Juan Moedano, un maestro herrero del pequeño pueblo cordobés de La Rambla. El mensaje, firmado por Francisca Márquez, la mujer de su primo, le sobresaltó. El escrito decía tal que así: Miguel desapareció hace 2 días. Nadie sabe de él. Ven. Juan Moedano cogió sus cosas y se dirigió esa misma tarde a la casa de su primo, Miguel Rejano. Al llegar, Francisca le contó cómo Miguel se había marchado hacía 2 días a Sevilla, llevándose consigo todo el dinero en efectivo que tenían en la casa, 28.000 reales. Según ella, Miguel le había asegurado que estaría de vuelta ese mismo fin de semana, pero la ausencia y la falta de noticias de su paradero preocuparon mucho a Francisca. A pesar de la gravedad de la situación, Juan decidió obrar con prudencia. No sabía si su primo se encontraba en algún apuro y hablar con la policía podía empeorar aún más las cosas, por lo que pensó en hacer sus propias averiguaciones. Así, Juan Moedano se dirigió a Sevilla tratando de seguir los pasos de Miguel Rejano, donde un amigo le puso en contacto con un ex policía que trabajaba como detective privado, Laureano Rodríguez. Ambos hombres trabajarían en equipo hasta resolver la desaparición de Miguel Rejano. Tras una ardua investigación, Juan Moedano descubrió que su primo había pasado 2 noches en una hostelería de Sevilla. La primera de ellas se había reunido con un hombre de Peñaflor, José Muñoz Lopera, el Mosca Verde. De esta, Juan Moedano se presentó sin previo aviso ante José Muñoz, quien lo recibió con cortesía y educación. José Muñoz se mostró colaborador, tratando de explicarle que Miguel Rejano y él estaban acordando la compra de una ruleta de esa noche, pero que al día siguiente recibió una carta de él con un precio demasiado a la baja, por lo que detuvo las negociaciones. Miguel había trabajado años atrás en ferias itinerantes como croupier en diferentes juegos de naipes. Podía estar tratando de volver al negocio. A pesar de que José Muñoz le mostró la supuesta carta, Juan Moedano sospechó de la situación y decidió seguir con sus indagaciones. Descubrió que la segunda noche que Miguel pasó en la posada de Sevilla coincidió con otro hombre al que llamaban Borrego, quien resultaba ser un antiguo compañero de Miguel en las ferias. Tras contactar con él, el Borrego le relató cómo esa noche Miguel se encontraba con otros hombres desconocidos con los que mantenía una actitud extraña, como si estuviesen manejando dinero. Cuando se acercó, le pidió participar en lo que fuera que estuvieran tramando, pero Miguel le explicó que se trataba de una partida de cartas, a la que había sido invitado y a la que no podía acompañarle porque la mesa de jugadores estaba ya completa. Habían quedado en verse al día siguiente, pero Miguel nunca apareció. Esa noche había ocurrido algo espeluznante. Juan Moedano se dirigió de nuevo a Peñaflor, donde los murmullos sobre las partidas clandestinas que organizaba José Muñoz eran más que un rumor. Uno de los camareros del bar principal del pueblo le confirmó que el juego tenía lugar en el huerto del francés, donde se organizaban partidas privadas en la misteriosa casa de Juan Andrés Aldige.
Con toda la información que había obtenido, Juan Moedano acudió al gobernador civil para denunciar la desaparición de su primo y su supuesta relación con José Muñoz y sus partidas de cartas misteriosas. Sin embargo, sabía que la investigación oficial sería lenta, por lo que instó a Laureano Rodríguez, el ex policía que le había ayudado en su investigación, a alimentar un poco la hoguera. Laureano publicó una carta en el diario El Liberal de Sevilla, narrando los acontecimientos que envolvían la espeluznante desaparición de Miguel Rejano, y no tardó en enviar un segundo escrito más detallado, con un tono más dramático. La presión popular ante las noticias de la prensa y la eficiente investigación particular que habían realizado Juan y Laureano llevaron al juez de instrucción a acelerar la acción policial. Los agentes hicieron sus cuentas y concluyeron que la desaparición de Miguel Rejano no se trataba de un caso aislado. Al contrastar otras denuncias recientes, la policía se percató que la mayoría de los individuos desaparecidos en los últimos 2 años tenían un punto en común: un gusto por el juego o las apuestas. Además, José Muñoz, el supuesto organizador de las partidas, tenía relación con 2 de los casos, en el que las esposas de los hombres desaparecidos sabían que él había invitado a sus maridos a Peñaflor, escribiéndoles cartas que nunca respondió. Con todo ello, el juez instigó a los investigadores a recopilar más datos sobre los juegos de azar que se organizaban clandestinamente en la zona, concentrándose reuniones con otros jugadores reconocidos de la provincia. Obviamente no podían haber desaparecido todos los asistentes a las partidas, y muchos de los jugadores que habían perdido conocerían el lugar donde se realizaban. Quizás alguno de ellos habría coincidido con alguno de los desaparecidos. Entre ellos se encontraban Juan Andrés Aldije, alias el Francés, y José Muñoz Lopera, conocido como el Mosca Verde. Con sus nombres sobre su mesa desde hacía un tiempo, el juez los mandó llamar a su presencia de forma preliminar, pero tras unas cuantas preguntas y sin pruebas concretas que les señalaran, ambos quedaron en libertad. Sin embargo, aunque no se habían producido grandes avances en la desaparición de Miguel Rejano, un nuevo golpe de suerte aceleró la investigación. Su esposa Francisca recibió 2 mensajes anónimos que ofrecían información sobre la ubicación de su marido a cambio de 50 duros. La falta de decisión de Francisca o la sospecha de una estafa provocaron que la mujer obviara la respuesta, pero el informante anónimo insistió. Una noche, un extraño se presentó frente a la casa de Francisca. Desde las sombras, el misterioso individuo golpeó con cuidado la ventana de la habitación de la mujer. Francisca escuchó lo que tenía que decirle aquella inesperada visita. Cuando le entregó un sobre con algo de dinero, el informante pronunció la siguiente sentencia: que busquen a tu marido en Peñaflor. Tu marido está enterrado en el huerto. A la mañana siguiente, Francisca se presentó en las comandancias policiales para denunciar la sorprendente visita que había recibido. El juez entendió la aparición nocturna en casa de la mujer de Miguel Rejano como un chivatazo y ordenó a los agentes que capturaran a Juan Andrés Aldije, propietario del huerto, para que pudiera responder a semejante acusación. Sin embargo, el francés había huido premeditadamente a Portugal, certificando la sospecha. La evasión del francés alimentó los rumores en Peñaflor sobre los cuerpos que podían esconderse en el huerto. A tenor de las acusaciones y la crispación de los vecinos, el juez firmó una orden para registrar el huerto y realizar algunas excavaciones para tratar de encontrar los supuestos cuerpos que allí debían de estar enterrados. Pero las primeras intervenciones no lograron ningún resultado. La persistencia de Juan Moedano le permitió recibir la autorización para continuar con excavaciones, en las que también participaron uno de sus amigos y un cabo voluntario de la Guardia Civil. Juan trajo de su forja algunas varillas de hierro que clavó de forma aleatoria en el terreno. La intención era extraerlas y tratar de dar con algún rastro de olor que indicara dónde podía encontrarse el cuerpo de su primo Miguel Rejano. El 15 de diciembre de 1904, los 3 hombres se aproximaron a las conejeras y clavaron una varilla frente a un imponente granado. Al retirarla salió un hedor espantoso que anunciaba la tragedia y la muerte. De forma inmediata cogieron unas azadas y comenzaron a cavar. La ardua tarea les llevó a encontrar los primeros restos a la luz tenue de sus lámparas llegada la noche. Lo primero que apareció fue una calavera, que presentaba una enorme fractura en el lateral del cráneo, como si hubiese recibido un fuerte impacto, pero su estado de degradación implicaba que llevaba algún tiempo enterrada. No podía pertenecer a Miguel Rejano. En cualquier caso, la aparición de un cuerpo llevó a la oficialización de la orden de búsqueda y captura contra Juan Andrés Aldije y José Muñoz Lopera. Las noticias sobre el cuerpo que había aparecido en el huerto del francés corrieron como la pólvora. José Muñoz, que a diferencia de su compañero todavía permanecía en su domicilio de Peñaflor, se vino abajo y no pudo más que esperar resignado a que los agentes de policía tocaran a su puerta. Mientras se producía el arresto de José Muñoz, los trabajos de búsqueda en el huerto se intensificaron. Aparecieron 2 cuerpos más y el día siguiente los de las otras víctimas que habían sucumbido a la agresión del francés y el Mosca Verde. Los 6 cuerpos fueron revisados con detenimiento, pero ninguno pudo identificarse, salvo el de su última víctima,
Miguel Rejano. Sus autopsias revelaron que todos ellos habían fallecido como consecuencia de un traumatismo craneal, un fuerte golpe en el lado derecho de la cabeza. Los cráneos de los sujetos demostraban que habían recibido varios impactos consecutivos con un objeto muy duro, probablemente un martillo, en un intento de rematar a la víctima una vez se encontrase vencida. Los agentes revisaron de nuevo el huerto y localizaron la herramienta que los asesinos habían empleado. Todavía conservaba algunas huellas de tejido y de sangre. La operación policial se saldó con otros 2 detenidos, el hermano de José Muñoz, Manuel, y Eloísa Fernández, la esposa del francés, que seguía fugado, ambos bajo las acusaciones de colaboración y encubrimiento de los crímenes. Sin embargo, ninguno de los dos tenía conocimiento de los asesinatos. Así, 3 días después de que unos grilletes apretaran las muñecas de José Muñoz, Juan Andrés Aldige, el francés, regresó a Peñaflor y se entregó a las autoridades para salvar el poco honor que le quedaba para con su esposa. La consternación de los vecinos de Peñaflor por la brutalidad de los crímenes que se habían cometido se transformó en una furia incontenible. Se formó una gran multitud dispuesta a asaltar los calabozos y a linchar públicamente a los asesinos del huerto del francés, por lo que la Guardia Civil tuvo que montar un dispositivo especial para proteger a los 2 criminales. José Muñoz y Juan Andrés Aldige fueron llevados al Ayuntamiento de Peñaflor, un edificio en mejores condiciones que la comandancia de la Guardia Civil, y allí fueron interrogados. Los 2 asesinos comenzaron a cruzar versiones contradictorias, en las que uno acusaba al otro de haber sido la mano ejecutora y viceversa, como si pensaran que vendiendo a su cómplice podrían eludir su responsabilidad y salvarse de una pena capital que sospechaban que les aguardaba. No obstante, la sobreinformación que recibieron los agentes permitieron reconstruir de forma sencilla y eficaz cada uno de sus crímenes. Sus declaraciones fueron llevadas al juicio que tuvo lugar en Sevilla entre el 6 y el 13 de marzo de 1906. El retraso en la organización del proceso, algo más de un año después de que fueran arrestados, se debió a una repentina y extraña enfermedad que contrajo José Muñoz. La mala salud del acusado retrasó una causa que podría haberse resuelto a los 3 meses de haber empezado y que desde el principio olía a chamusquina. José Muñoz sufría desvanecimientos repentinos como si perdiera la fuerza, pero los médicos no lograron establecer un diagnóstico claro. Sin embargo, su comparecencia en el juicio era necesaria, retrasándolo hasta que pudo estar presente. ¿Pudo José Muñoz fingir estos insólitos desmayos para evitar su condena? En cualquier caso, ese 6 de marzo de 1906 comenzó el juicio por los asesinatos del huerto del francés en las intendencias de la prisión provincial de Sevilla. El pleito estuvo presidido por don Carlos Toledano, marqués de Santa Amalia, mientras que la acusación iba encabezada por el fiscal don Ángel Fernández. Por su parte, los acusados acudieron con 2 abogados independientes. Al cargo de José Muñoz se encontraba Antonio Andreu y Caballo, y al de Juan Andrés Aldige, el del señor Romero. 12 miembros de un jurado escucharon durante una semana los argumentos que la acusación y la defensa planteaban en la causa. La defensa tenía un arduo trabajo por delante, la lista de pruebas en contra era inmensa, por lo que los abogados de los acusados tuvieron que ser tan imaginativos y pícaros como lo habían sido sus clientes para cometer sus crímenes. Buscaron crear una atmósfera de compasión y misericordia que pretendía esquivar una condena que les llevara al patíbulo. Así, ambos acusados se presentaron al juicio en un estado lamentable. Juan Andrés Aldige procuró no afeitarse ni cortarse el pelo. Estaba irreconocible, como si hubiera envejecido extraordinariamente durante su año en prisión. Por otra parte, José Muñoz asistió con un aspecto aún más deplorable. Acudió a las sesiones en un sillón rodeado de 4 enfermeros y sin levantar la cabeza de la almohada, como si la muerte estuviera dispuesta a llevárselo antes de que el juez dictara su sentencia. Antonio Andreu, su abogado, inició el turno de palabra solicitando la suspensión inmediata del juicio. Alegó que el débil estado de salud de José Muñoz le incapacitaba para participar en calidad de acusado. Decía que ni siquiera podía articular palabras, por lo que era imposible que pudiera aportar ningún dato a la causa. No obstante, la petición fue rechazada por el presidente del tribunal, Carlos Toledano, que le contestó asegurándole que era consciente de la supuesta enfermedad de su cliente, pero que se habían realizado varios reconocimientos médicos y ninguno de los doctores había podido explicar la causa de su afección, por lo que el juicio tendría lugar. Entonces llegó el turno de la fiscalía, quien citó al propio José Muñoz a un interrogatorio. Ángel Fernández, el fiscal, comenzó a lanzar preguntas hacia el acusado, que postrado en su sillón escuchaba sin mostrar el más mínimo interés de respuesta. Ante el silencio esperado, tomó las declaraciones iniciales que José Muñoz había pronunciado a la policía tras su detención y las leyó en voz alta. José Muñoz había señalado directamente a Juan Andrés Aldige como el autor de todos los asesinatos, identificó las víctimas, dio detalles de cómo las habían embaucado, de lo que les ocurrió a cada una de ellas en el huerto del francés, pero se presentaba como un mero agente en todo el proceso. Decía que el francés era el verdadero asesino despiadado que había que detener. Tras esto, Ángel Rodríguez llamó al estrado a Juan
Andrés, del que destapó sus cuentas pendientes con la justicia francesa, exponiéndole como un criminal consumado. El francés negó conocer tales acusaciones, pero declaró contundentemente en contra del que había sido su compañero. Juan Andrés confesó haberle prestado su casa del Huerto a José Muñoz para organizar partidas de cartas con vecinos de Peñaflor, pero negó los cargos de asesinato y de robo. Fue entonces cuando la ofensiva del fiscal se intensificó. Ángel Rodríguez presentó la carta que la esposa de una de las víctimas, Enrique Fernández Cantalapiedra, había enviado a José Muñoz preguntándole por la ubicación de su marido. Enrique había revelado antes de desaparecer a dónde se dirigía y con quién se había citado. Indudablemente era un argumento sólido que señalaba al responsable. Para el fiscal quedaba sobradamente demostrado que 6 hombres habían sido conducidos hasta el Huerto del Francés, donde habían sido engañados, robados y ejecutados a sangre fría por aquellos 2 maleantes que se sentaban en el banco de los acusados. En su alegato final, Ángel Rodríguez giró la vista hacia José Muñoz, que escuchaba desde su cómodo sillón de enfermo la sesión, y se refirió a su actitud como una burla a la justicia, un intento infantil de evadir su confesión. Dijo: «Si esta maniobra ingenua pudiera producir el efecto que pretende el acusado, de ahora en adelante ningún acusado hablaría. ¿Se imaginan ustedes nuestras salas de justicia convertidas en teatros para comediantes ocasionales? Esto sería el desmadre o la escuela de la burla. Este hombre no habla, no porque esté enfermo, sino porque no quiere». Después se refirió a Juan Andrés Aldige, quien había negado tener nada que ver con los crímenes que se habían producido, y sentenció: «Nadie puede negar la existencia de 6 cuerpos en el huerto propiedad de este hombre. ¿Quién los puso allí si no fueron los acusados, utilizando métodos despiadados y bestiales?». Su excelente manejo de las pruebas le llevó entonces a exponer el móvil de los crímenes y la forma en la que se produjeron, para lo que Ángel Rodríguez volvió a apoyarse en las declaraciones de los acusados. José Muñoz había entregado durante su testimonio inicial el nombre de sus víctimas y las cifras con las que cada uno de los hombres se presentaron a la partida. José López Almela, 9.417 pesetas, Mariano Benito Burgos, 8.000 pesetas, Enrique Fernández Cantalapiedra, 270 pesetas, Federico Llamas de la Torre, 4.000 pesetas, Félix Bonilla Padilla, 6.834 pesetas, Miguel Rejano, 7.000 pesetas. En total, 35.521 pesetas, una cifra sobrecogedora teniendo en cuenta la capacidad adquisitiva de aquel entonces. Tras la rotunda intervención del Ministerio Fiscal, tomó la palabra en el juicio el abogado particular que presentó la familia de Miguel Rejano, Federico Herrero. Siguiendo la investigación independiente que había realizado Juan Moedano, el primo de la víctima, el abogado desmenuzó el crimen presentando los agravantes que exigían una sentencia ejemplar: estafa, agresiones, robo, burla, asesinato y depravación con su cuerpo enterrándolo en cal viva. Una declaración que removió el estómago de los miembros del jurado y no dejó a nadie indiferente. Llegó el turno de la defensa, que poco pudo hacer más que ver cómo sus opciones se diluían como una cuchara de sal en un vaso de agua. Antonio Andreu, abogado de José Muñoz, volvió a utilizar la perezosa carta del estado de salud deplorable de su cliente y cómo su incapacidad para responder a las acusaciones debía bastar para anular la visita. Por su parte, el defensor de Juan Andrés Aldige, Romero, sugirió que las acusaciones que se habían presentado contra el francés en el pleito se sustentaban en la declaración inicial que su cliente había entregado a la policía. Un testimonio que sugirió que se había obtenido a través de palizas y agresiones y que no suponía en ningún caso una prueba contundente contra su cliente al encontrarse coaccionado. Pero mientras lanzaba sus últimos argumentos, Romero sabía perfectamente cuál iba a ser la decisión final. Tras una deliberación que se alargó por la sustitución imprevista de algunos miembros del jurado, el tribunal leyó el veredicto el 25 de agosto de 1906. José Muñoz Lopera y Juan Andrés Aldige fueron condenados a pena de muerte por los 6 asesinatos que habían cometido en el Huerto del Francés. Además, se les condenó a indemnizar a las familias de las víctimas con una cantidad y la devolución de los bienes robados. Ambos escucharon desde sus respectivos asientos la sentencia sin inmutarse, como si no les importase. Aquellos 2 maleantes se negaron incluso a firmar las notificaciones de su condena. Tras la confirmación de la sentencia por el Tribunal de Apelación, se ordenó a las autoridades de la prisión provincial de Sevilla a realizar las ejecuciones con garrote vil. El 31 de octubre de 1906, los guardias abrieron la celda de José Muñoz. 2 hombres tuvieron que llevarlo en volandas debido a que al parecer no podía caminar. Al mismo tiempo, Juan Andrés Aldige se dirigió por su propio pie con escolta hacia el patíbulo.
A las 8 de la mañana ambos fueron ejecutados. Ninguno de los dos hombres tuvo suerte con su verdugo. Al parecer, José Muñoz sufrió una muerte dolorosa, sufriendo irremediablemente mientras la soga del garrote vil presionaba su garganta. Juan Andrés Aldige tuvo que ser sometido al garrote en 2 intentos debido a que el primero de ellos falló. La muerte alcanzó a aquellos 2 bribones con la misma crueldad que ellos habían empleado para arrebatarle la vida a sus víctimas en el Huerto del Francés. Y bueno, hasta aquí el caso. Los crímenes del Huerto del Francés suponen un ejercicio de reflexión sobre las condiciones del sistema judicial español a principios del siglo XX. Sin entrar en una valoración profunda de los mecanismos jurídicos de aquel entonces, a simple vista resulta sorprendente la pasividad de las autoridades ante las desapariciones que se denunciaron en el entorno de Peñaflor. Es cierto que José Muñoz y el Francés elaboraron un plan de acción prudente y con la aleatoriedad necesaria como para complicar la resolución del caso, pero sus acciones no estaban ajenas a errores groseros. Su actividad clandestina y sus partidas de cartas en el huerto no eran ningún secreto en verdad. Incluso algunas de las mujeres de los desaparecidos conocían dónde se habían dirigido sus maridos y llegaron a escribirle a José Muñoz preocupadas por su paradero. Sin embargo, la policía mostró una despreocupación inusual. Abandonó a aquellos hombres, justificó su ausencia con insinuaciones poco válidas y no inició ninguna investigación propiamente dicha durante los 4 años en los que se produjeron los asesinatos. De hecho, fue Juan Moedano, el primo de la última de las víctimas, quien tuvo que hacer sus propias averiguaciones y quien empujó a la justicia a ponerse en marcha. La historia de los crímenes del Huerto del Francés se presenta como una situación inaudita, digna de una novela. Unos ladrones que acaban por convertirse en asesinos, un crimen sin resolver que acaba destapándose por la investigación privada de un herrero vestido de detective y un sistema judicial incompetente que acabó dictando sentencia. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Podría haberse resuelto el caso antes salvando más de una vida? Decídmelo en los comentarios. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: Alejandro Rebón Portillo, Yolani Olano, Tristania Wolf, Keymaster y José Antonio Esteve. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales, dadle a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este, suscribiros a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!